Hola a todos. El Evangelio de este día está tomado de San Lucas, capítulo 15, versículos del 9 al 15. En este Evangelio el Señor Jesús nos habla de tres aspectos. El primero es que hay que saber utilizar bien el dinero. El segundo, definir a quién nosotros servimos. Y tercero, notar qué son las cosas que son apreciables delante de los ojos de Dios. Vamos a leer el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo les digo, háganse amigos con el dinero injusto, para que cuando les llegue a faltar, los reciban en las eternas moradas. El que es fiel en lo insignificante lo es también en lo importante, y el que es injusto en lo insignificante también lo es en lo que importa. Si pues no fueron fieles con el dinero injusto, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si no fueron fieles con lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará a uno y desdeñará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. Estaban oyendo todas estas cosas los fariseos, que son amigos del dinero, y se burlaban de él. Y él les dijo: ustedes son los que se las dan de justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que es estimable para los ojos de los hombres es abominable para los ojos de Dios. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Dice que cuando el dinero llegue a faltar, es necesario que nosotros hayamos hecho amigos con él. Hay que saber administrar el dinero, hay que saber administrar las cosas que se nos dan y no solo utilizarlos para nosotros mismos o partir desde nuestro egoísmo, porque en algún momento el dinero va a llegar a faltar. Hay un refrán muy popular que dice que es mejor tener amigos que tener dinero. Y aquí en el Evangelio el Señor Jesús nos está diciendo esto: hagan amigos con el dinero para que cuando llegue a faltar les reciban, les ayuden. Entonces nosotros tenemos que pensar, saber administrar los bienes que Dios nos da y salir de nuestro egoísmo. El dinero no es solo para gastarlo a lo loco. El dinero no es solo para utilizarlo en satisfacer el placer del cuerpo, de la carne. No, el dinero hay que saberlo administrar, hay que saberlo utilizar. Y hay que utilizarlo también para ayudar a aquel que está necesitado. Eso es lo que nos dice el Señor Jesús, porque nos dice Él: si ustedes no son fieles en lo poco, tampoco lo serán en lo mucho. Y si son fieles en lo poco, lo serán también en lo mucho. Y esto sucede así, porque cuando una persona va a trabajar a un determinado lugar, el que comienza a trabajar siempre comienza desde abajo. Siempre va a comenzar desde abajo. Y lo van a estar analizando y lo van a estar viendo si el trabajo que desempeña está bien o si está mal. Si está bien el trabajo que va desempeñando el nuevo empleado, lo van a ir subiendo poco a poco de nivel. Pero si ven que al principio no hace bien su trabajo, entonces en vez de subirlo de nivel, lo que van a hacer es despedirlo. Eso es aplicable también en lo que es el trabajo. Pero veamos en lo de la familia. En lo de la familia es lo mismo. O sea, no puede alguien, un familiar, digamos una esposa, esperar algo grande de su esposo si en las cosas pequeñas, en las cosas sencillas, falla, deja mucho que desear. Entonces el que no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. A veces pues categorizamos las cosas y dicen: no, pues esa
cosa era pequeña, fue algo pequeño, fue algo insignificante, no era algo importante. Si hace algo ya de verdad grande, entonces sí, hay que, pues, ver qué se hace. No, no. El que no es fiel en lo poco, no lo será en lo mucho. El que en las pequeñas cosas comienza con infidelidades, llegará hasta el final. Vean el caso del rey Saúl, que nos dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel. Él no fue fiel en lo poco, mucho menos lo fue en lo mucho. Ahí se cumplió lo que dijo el Señor Jesús en el Evangelio. Si vamos al primer libro de los Reyes, en el capítulo 15, el profeta Samuel en el versículo 22 le dijo esto al rey Saúl. Pero Samuel dijo, ¿acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios, tanto como en la obediencia a la palabra de Yahvé? Mejor es obedecer que sacrificar, mejor la docilidad que la grasa de los carneros. Como pecado de hechicería es la rebeldía, crimen de idolatría la terquedad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice acá la escritura que como pecado de hechicería, o sea, como consultar brujos, es la rebeldía a la palabra de Dios. Y esto se lo dice el profeta Samuel al principio del reinado del rey Saúl. Pero miren cómo termina el rey Saúl. Empezó a ser infiel en lo poco y terminó siendo infiel en lo mucho. Veámoslo acá en el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo del 6 en adelante. Dice, consultó Saúl a Yahvé, pero no le respondió ni por sueños, ni por los Urim, ni por los profetas. Dijo Saúl a sus servidores, búsquenme un nigromante para que vaya a consultarla. Le dijeron los servidores, aquí mismo en Andor hay una nigromante. Se disfrazó Saúl poniéndose otras ropas y fue con 2 de sus hombres. Llegó donde la mujer de noche y dijo, adivíname por un muerto y evócame al que yo te diga. Versículo 9. La mujer le respondió, bien sabes lo que hizo Saúl, que suprimió de esta tierra a los nigromantes y adivinos. ¿Por qué tiendes un lazo a mi vida para hacerme morir? Saúl juró por Yahvé diciendo, vive Yahvé, ningún castigo te vendrá por este hecho. La mujer dijo, ¿a quién debo invocar para ti? Respondió, evócame a Samuel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué es lo que le dijo el profeta Samuel al rey Saúl en el principio de su reinado? Que desobedecer la palabra de Dios era como hechicería. Él fue infiel en lo poco ahí. Y al final de su reinado vemos que está buscando una hechicera, una nigromante, una bruja, para que le consulte a un muerto y reciba él una respuesta. Porque Dios ya había decidido no hablarle. Dios ya había decidido no decirle nada. Ya la palabra de Dios no llegaba a él, porque Dios ya le había dado un tiempo determinado para obedecerle, pero como él no lo hizo, Dios ya no le hablaba. Y ahora él buscaba respuesta de Dios y Dios guardaba silencio. Y como Dios no le respondió, entonces fue a buscar a una bruja para recibir un mensaje. Y todavía jura en el nombre de Dios que no va a suceder nada malo. Entonces ahí fue infiel en lo mucho. Entonces hay muchos ejemplos de esto que el Señor Jesús nos está diciendo en el Evangelio. Entonces no hay que esperar más de aquella persona que en lo menos no
no lo realiza o no lo lleva a cabo. Luego nos dice que ningún criado puede servir a dos señores porque amará a uno y aborrecerá al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Si ciertamente trabajamos para ganar dinero y con el dinero suplir las necesidades básicas que tenemos nosotros y nuestra familia, tenemos que darnos cuenta a quién estamos sirviendo. Si servimos a Dios o servimos al dinero. Trabajar no significa que sirvamos al dinero, sino que aquí lo que significa es en quién hemos puesto, a quién hemos puesto en primer lugar en nuestro corazón. ¿Quién utiliza el primer lugar en nuestro corazón? ¿Es Dios o es el dinero? Esa es la gran pregunta. Porque hay personas que no tienen tiempo para dedicarle a Dios. Hay personas que trabajan los 6 días de la semana, pero el día domingo no van a la iglesia, no van a la Santa Misa, no van a escuchar la palabra de Dios. Hay gente que trabaja y no lee la Biblia, no hace oración, no reza, no medita en la Sagrada Escritura. Hay gente que trabaja y cuando llega a su casa dice que no tiene tiempo para orar ni para leer la Biblia, pero tiene tiempo para ver cualquier tipo de serie en Netflix. Entonces, allí es donde se va viendo, donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón, dijo el Señor Jesús. Luego el Señor habla del versículo 14 al 15, dice que estaban oyendo todas estas cosas los fariseos que son amigos del dinero y se burlaban de él. ¿Por qué? Porque los fariseos eran amantes del dinero. Se burlaban de las cosas que decía Jesús. Entonces, si nosotros nos burlamos de estas cosas, nos convertimos también en fariseos. Y el Señor Jesús dice, lo que es estimable para los hombres es despreciable para Dios. Para nosotros el dinero tiene un gran valor. Quienes le han dado el valor que tiene al dinero no es Dios, sino que hemos sido nosotros los seres humanos. Le hemos dado alto valor al dinero. Pero para Dios el dinero no significa lo que para nosotros significa. Para Dios el dinero no vale nada. Lo que vale para Dios es la persona, es el ser humano, es la creación, toda la creación. Eso es lo que vale para Dios. Lo que Dios Padre sabe que valemos hoy, tú y yo, valemos la sangre de Jesucristo, su Hijo. Nosotros hemos sido comprados a precio de sangre, valemos más que el oro y la plata, nos va a decir el apóstol San Pedro en su primera carta, primera de Pedro 1, versículo 17, dice así: y si llaman Padre a quien, sin acepción de personas, juzga a cada cual según su conducta, condúzcanse con temor durante el tiempo de su destierro, sabiendo que han sido rescatados de la conducta necia heredada de sus padres, no con algo caduco. O sea, usted compra algo en el supermercado, trae una fecha de caducidad, o sea, vence. O sea, después de esa fecha ya eso no sirve, está vencido. Pero nosotros dice no con algo caduco, o sea, no tiene esto fecha de vencimiento, oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin defecto y sin mancilla, Cristo. Hemos sido comprados a precio de sangre. Y ese es el valor que Dios ve en nosotros. Él no anda viendo cuánto dinero tú tienes, cuánto tienes ahorrado, cuántas posesiones posees, cuánto dinero gana. Él no te mide en base a esas cosas, Dios. Él lo que ve es lo que está en tu mente, lo que está en tu corazón, lo que está en tu vida. Eso es lo que Él ve. Eso es lo que Él está viendo. Las cosas que nosotros hacemos, si guardamos su palabra, si guardamos sus mandamientos, si guardamos lo que Él nos ha dicho, eso es lo que ve en cada uno de nosotros. No ve el dinero. Entonces lo que es estimable para los hombres, el dinero, no lo es delante de Dios. Entonces pongamos en práctica
lo que el Señor nos dice en este día. Pasen feliz día.